La historia de un amor más allá de la muerte, del romanticismo a lo enfermizo. El doctor Karl Tanzler, o como se cree que se llamaba porque utilizaba varios alias, era un alemán que se presentaba como conde cuando no lo era. ¿Qué se puede esperar de un hombre en el que no puedes ni siquiera confiar en cómo se llama? Estudió biología y radiología, supuestamente, porque tampoco existen datos o algún certificado o testigos o algún documento que avale que esta información es cierta. Quienes lo conocían lo describen como extraño, ególatra, arrogante y al parecer bastante inadaptado. Vamos a revisar la vida de Karl. Nació en Alemania. De ahí se mudó a Australia y estuvo viviendo ahí algunos años. Poco tiempo después volvió a su ciudad natal, Dresden. Se sabe que se casó y tuvo 2 hijas. Una de ellas falleció cuando tenía tan solo 10 años de edad. Vivieron como familia ahí y después se mudaron a La Habana, Cuba. De ahí se trasladaron a Florida. Alrededor del año de 1926, las abandonó y se mudó a otra parte de Florida completamente solo. Supuestamente Karl había tenido un sueño en el que uno de sus ancestros, o más bien una ancestra, le reveló el rostro de la mujer que sería el amor de su vida. Su ancestra era una antigua condesa y por eso él se ponía el título de conde. Parece que este hombre vivía en una realidad que se inventaba. Incluso mentía diciendo que tenía la cura perfecta contra la tuberculosis. En aquella época era tal la magnitud de esta enfermedad que muchísima gente murió a causa de ella. Pero no tenía sentido que él tuviera la cura porque muchos de sus amigos fallecieron con esta causa. En aquellos instantes él se encontraba trabajando en un hospital como radiólogo. El 22 de abril de 1930 cambiaría su vida por completo. Fue el día en el que conoció a Elena Milagro de Hoyos. Mientras él se encontraba tranquilamente en su despacho, se escuchó que alguien llamaba tímidamente a su puerta. Al dejarla pasar, enmudeció completamente y se quedó atónito al descubrir que aquella mujer tenía el rostro que había visto en su sueño gracias a su ancestra la condesa. Elena tenía tuberculosis y estaba desesperada por encontrar la cura que la salvaría. Ella estaba muerta de miedo porque muchos de sus familiares habían fallecido por esta causa y no quería ser una más en la lista. Elena estaba casada, pero hacía mucho tiempo que su esposo la había abandonado después de que ella perdiera un bebé y que descubrieran que ya no podía darle más hijos. Elena era una cantante y una bailarina bastante conocida y muy talentosa en la zona. Era amada por todo el que la conocía. Karl no fue la excepción. Al comienzo todo se trató de una relación doctor-paciente. Después se transformó en una amistad. Y por último, se transformó en algo más. Al menos por parte de Karl así fue. El doctor era 31 años mayor que ella, pero parecía que este hecho no le importaba. Le prometió que haría todo lo humanamente posible para salvarla y por tenerla a su lado. La verdad es que Elena no sentía nada por Karl, pero al sentir que él era el único que podía salvarla, dejó que su amor se convirtiera en un amor platónico. Le permitiría cercanía, pero no lo suficiente como para que él se atreviera a intimar un poco más. Así que él respetaba esos límites y no se tomaba ciertas libertades. Sin embargo, estos límites no sirvieron de nada porque Karl terminó completamente obsesionado de ella. La familia, desesperada por no perderla, le dieron el permiso al doctor de hacer N cantidad de experimentos con ella, con medicamentos, con teorías, con tal de que la salvara, aunque estos métodos no fueran los más ortodoxos. Fue así como Karl comenzó a tener sesiones con Elena a solas, e incluso no lo notificaba al cuerpo de médicos. Comenzó a robar también medicamentos del hospital para el que trabajaba. Utilizó de todo. Dentro de sus métodos se destacan los rayos X y también el electroshock. Le regalaba perfumes, joyas, ropa, flores, todo lo que le permitiera seguir intentando conquistar a su amada. Ella aplicaba el estire y afloje para mantenerlo entusiasmado y que se concentrara plenamente en ella, a ver si así encontraba la cura perfecta. Nada de esto funcionó y el 23 de octubre de 1931, Elena falleció por tuberculosis. El doctor estaba completamente devastado. Lloró inconsolablemente su muerte y se sumió en una depresión bastante profunda. Muchos creyeron que ya no podría
recuperarse. Debido a que la familia de Elena no era de muchos recursos económicos, el doctor se ofreció a pagar su funeral. Le construyó un hermoso mausoleo que en aquella época era carísimo. Decía que una mujer como ella no merecía estar bajo tierra y que no permitiría que su carne se consumiera. Carl tenía una llave del mausoleo y nadie más. No la compartió ni siquiera con su familia. Agregó electricidad al mausoleo, cosa que era bastante rara y bastante cara para la época, y además, de manera perturbadora, puso un teléfono dentro del mausoleo justo en la oreja de ella. Cada noche visitaba el mausoleo y le susurraba palabras de amor directo al oído. Evidentemente la familia no tenía conocimiento de nada de esto. Carl en ocasiones entraba al mausoleo para aplicarle unas gotas de conservadores y que su cuerpo no se infectara tan rápidamente, hasta que el hedor se volvió insoportable. Quienes tenían la oportunidad de estar en contacto con Carl recibían la misma historia. Contaba que el fantasma de la hermosa mujer se le aparecía cuando la visitaba y lejos de superarla, se obsesionaba cada vez más con ella. Pasando 2 años de su muerte, comenzó a decir que él la podía escuchar. Mantenía conversaciones con ella por horas. En una de estas conversaciones, Carl le pidió que se casaran, pero ella aparentemente lo rechazó. A raíz de eso, su comportamiento comenzó a ser cada vez más bizarro, lo cual terminó en que lo despidieran del hospital en que trabajaba. Pero esto no le importó porque le daba más horas para estar más tiempo junto a Elena. Elena le dijo que por favor la sacara del mausoleo, que ya estaba lista para compartir su vida con él. Y Carl anunció su boda con todos sus amigos y familiares. Una noche, se dirigió hacia el mausoleo con una carreta, extrajo su cuerpo y dijo haber visto a la mismísima Elena acompañarlo durante todo el recorrido. La llevó a un laboratorio que él mismo estaba construyendo dentro de un avión olvidado, al que nombró Elena's Airship. Ahí pretendía resucitarla. Utilizaba grandes cantidades de preservantes. El hombre reconstruyó su rostro con tela y con cera. Le colocó unos ojos de cristal con alambre, cuerdas de piano y perchas, y la rellenó con trapos para que el cuerpo mantuviera su forma. Le quitó la ropa con que había sido enterrada. Le puso medias y lencería muy fina, además de un hermoso vestido de seda. La adornó con guantes, con joyas, y entonces descubriría un inconveniente. Su cabello se estaba desprendiendo con gran facilidad. Él no quería que ella sufriera un altercado a su belleza, así que tomó su propio cabello y le fabricó una peluca. Y es que la madre de Elena, al fallecer su hija, le regaló al doctor unos mechones de cabello como recuerdo. Él los atesoraría hasta el momento en el que buscara convertirla en una humana nuevamente, una humana con vida. Pensó en congelarla, pero supuestamente Carl esto no podía ser así porque Elena comenzaba a sentirse más como una muñeca y no como una humana, y lo que él buscaba era tenerla mucho más cerca que antes. Así que continuó con su antiguo método de cera, trapos y alambres. Una vez que terminó de restaurarla, se casó con ella a la luz de las velas en su propia habitación. Aunque parezca increíble, Carl tenía planes de mandarla al espacio porque supuestamente así ella resucitaría. Él estaba adaptando su avión para lanzarla al espacio y al momento de que ella atravesara la estratosfera, supuestamente esta radiación le haría revivir o volverse a encender de alguna manera. Mientras tanto le compraba ropa, le compraba joyas, la llenaba de regalos, bailaba y platicaba con ella casi todas las noches y casi todo el día. Durante 7 años durmieron juntos y también mantenían relaciones íntimas propias de los esposos. ¿Cómo? Carl introdujo un tubo de papel para que la cavidad se mantuviera apta para el acto, sin importarle la descomposición del cuerpo. Este dato fue avalado y confirmado por 2 médicos en 1940, tras realizarle la autopsia en la que se revelaría la necrofilia. Todo empezó porque en ese año de 1940 le llegaron rumores a la hermana de Elena, Florinda, de que el doctor Carl tenía a su hermana metida en su propia habitación. También estaba el rumor que se esparció gracias a la versión de un niño que, intrigado por la personalidad del doctor, lo espió por su ventana. Ahí el niño lo encontró bailando con una muñeca de tamaño real.
Testigos decían que frecuentemente él visitaba las tiendas de ropa para mujeres, pero él no tenía esposa, y aunque cuando le preguntaban él decía que sí, nunca nadie la había visto, e incluso no sabían ni siquiera que había mantenido una relación de noviazgo previamente a su matrimonio. A Florinda, la hermana de Elena, le costaba creer lo que le estaban diciendo, pero de pronto recordó que Carl había dejado de visitar el mausoleo de su hermana y que ya no le llevaba flores. Y entonces sintió un frío inexplicable que le recorría todo el cuerpo. Decidió ir a casa del doctor y confrontarlo. Sus ojos no creían lo que veían. Su hermana estaba sentada en la sala del doctor. Florinda llamó a la policía rápidamente y Carl fue detenido. El público estaba horrorizado con el caso de Elena. Exigían que él fuera sometido a pruebas psicológicas. Para sorpresa de muchos, él resultó apto y lo suficientemente cuerdo para mandarlo a juicio. Lo que se le imputaba era haber extraído el cuerpo sin consentimiento de la familia, pero como ya había pasado tanto tiempo, el caso había prescrito. El doctor tuvo únicamente que pagar una fianza, misma que pagó con donativos de fans que le llegaban de todo el mundo. Todo esto fue tan mediático que, como suele suceder, las opiniones se dividían. Estaban los que decían que debía ser condenado y, por otra parte, estaban los que lo consideraban un romántico empedernido y lo tomaban como un símbolo del verdadero amor. Pero lo que todavía no acabo de entender es cómo, después de todo lo que Elena vivió, una vez que se le realizó la autopsia, su cuerpo fue exhibido en la funeraria de Dean López. Ahí fue visitado por más de 6.500 personas que pagaron la entrada a $1. Carl le solicitaba a las autoridades que esto no pasara y que le regresaran el cuerpo lo antes posible porque le pertenecía. Después de todo, ella era su esposa. Pero ¿cuál respeto si ya la habían exhibido así, de una manera tan morbosa y tan mediática ante miles de personas? Finalmente volvieron a enterrar el cuerpo de Elena en una nueva tumba que no tenía nombre para que Carl no pudiera localizarla. En 1944, Carl se mudó a Pasco County, Florida, porque él quería estar más cerca de su amada. Aunque no tenía la ubicación y la localización exacta de la tumba, sí sabía que ella se encontraba enterrada ahí. Fue entonces cuando escribió su autobiografía, que fue publicada por la revista Fantastic Adventures en 1947. Poco después regresó con su mujer, cosa que todavía no alcanzo a comprender. El 3 de julio de 1952, Carl Tanzler fue hallado muerto en su casa a los 75 años junto a una muñeca de cera. Carl reconstruyó el cuerpo de Elena una vez más, pero hay quienes dicen que no se trataba de una réplica, sino de la mismísima Elena, aunque esto no está documentado. Otras fuentes aseguran que no fue así, sino que el cuerpo de Carl estaba entre los brazos de la muñeca, recostado en su regazo, esperando su muerte. Réplica o no réplica, esto sí que está perturbador. Mi nombre es Diana Chapman. Te espero en el siguiente video.